y actuales en los cuales vivimos y se encuentra la economía, es cambiar la mentalidad de cada ser individual en el universo, no solamente de un país o de otro país. Al hacer esta experiencia, ustedes han podido darse cuenta de que si vamos a la mano derecha, seguimos con este cuerpo biológico y humano. Si vamos a la izquierda, seguimos con este cuerpo humano y biológico. Lo que se quiere con la economía del futuro es que actúe la izquierda como la derecha de manera coordinada y armónica. En términos económicos, toda la humanidad va a sentir su efecto. El primer punto que ustedes han visto ha sido el hambre. El mundo tiene a cerca de 6.500 millones de habitantes, de los cuales 852 millones están en hambre y miseria. 850 millones de los cuales viven la mayor parte en África o en América Latina. Los países recibieron ayudas económicas y comenzaron a sufrir las condicionantes que los poderosos daban a los países del tercer mundo o en vías de desarrollo o vías de crecimiento, como hoy en día se los denomina. Pero vías de crecimiento, ¿por qué? Porque no somos libres para elegir. Milton Friedman había escrito un libro que se denominaba Libre para elegir. Un economista que abrió el libre mercado y el libre comercio para el mundo. Ese es el tipo de economía que hoy en día se maneja a nivel mundial. El tipo de economía que hace que tengamos 852 millones de gente en hambre. Muy poco para contar eso, porque en realidad si hablamos del factor de muerte en estos casos, los que sufren más son los niños menores de 5 años, constituyéndose en 5 millones de niños que mueren anualmente. Pero no es porque no existe el alimento. El alimento existe en los países industrializados, el alimento existe en los países del primer mundo porque las diferencias son abismales. Los países del primer mundo reciben subvenciones. Eso significa que cada agricultor en Europa recibe alrededor de 20.000 euros anuales. Eso significa que en Europa existe una vaca que recibe 1,5 euros diarios de subsistencia. Sin embargo, en el mundo del tercer mundo, la gente tiene que ir a buscar el dólar diario para poder subsistir. Esas son las diferencias económicas. Esas son las diferencias en cuanto al manejo de la economía. Ese es en el punto del hambre. El segundo punto, la deforestación. ¿Por qué hoy en día hay un concepto grande en poder deforestar? ¿Y quiénes están deforestando? ¿Los países del primer mundo? Los países en vías de desarrollo, como se los denomina hoy, están terminando con toda la floresta que tienen, con toda la fauna. No se dan cuenta de que en las selvas existe gran cantidad de elementos y sistemas y ecosistemas. Pero sin embargo, desde el punto de vista de la bioeconomía, que maneja 4 conceptos de las ciencias naturales, que son la botánica, la zoología, la ecología y la microbiología, entonces entendemos que hay un ente superior a la ecología. Pero esto resulta que los ecosistemas, ya sea animales, vegetales, aves y todo eso, van a desaparecer. El protocolo de Kioto, la Agenda 21, el acuerdo de Johannesburgo en África, los nuevos acuerdos, ¿para qué sirven? La crisis del petróleo ya llega casi a su fin en este siglo. Hasta el año 2020 aproximadamente va a llegar el cenit del petróleo, el ocaso. Es una nueva manera de poder pensar qué es lo que va a suceder. Los bioenergéticos nos han dicho que era la solución a esto, pero sin embargo
Las selvas vírgenes se han convertido en lugares desolados porque los transgénicos lo único que han hecho es comenzar a destruir todo lo que a su paso ha ido produciéndose. En la primera generación de cosecha le podrá rendir, porque son transgénicos en base a BT, el maíz BT, los organismos genéticamente modificados, los MG, pero en realidad cada vez se hacen más poderosos esos organismos genéticamente modificados en las plantas y comienzan a destruir totalmente el ecosistema y por último se tienen tierras desertificadas. A la segunda o a la tercera generación esas tierras ya no van a servir. Pero las condicionantes para que el tercer mundo, los países del tercer mundo reciban esas ayudas de lucha contra la miseria, de lucha contra la pobreza, de lucha contra el cambio climático, son las condicionantes a agrupar todo su paquete de semillas transgénicas, de patentes de semillas y todo eso para seguir destruyendo y conseguir cada vez más el hambre en el mundo. Otro de los puntos importantes en esto de la economía se da la economía informal, el comercio informal, donde no solamente se ve en los países en vías de desarrollo o vías de crecimiento, sino que también se da hoy en día en los países del primer mundo, como se lo ve en España. El comercio informal de tener una caja de chicles o una caja de chocolates o un puesto ambulante de DVDs o de carteras falsificadas es lo común hoy en día ver. Esto quiere decir que se evade impuestos, no es el comercio formal que contribuye al Estado. Entonces hay una evasión de impuestos, se hace que la economía o la mano invisible del mercado funcione para tener una economía de demanda y de oferta, pero esa no es la solución. La contaminación de los mares trae a consecuencia de todo esto mundo del petróleo de llevar y traer. Y lo que hacen es llevar y traer en barcos cada vez más grandes, petroleros donde sucumben al mar o a las peligrosidades que existen. Pero traen consigo a su vez muerte dentro del mar. El ecosistema del mar también se está muriendo. La basura es otro de los factores que inclusive en el mar se han podido tener ballenas atragantadas por grandes cantidades de bolsas de polietileno. Y cuando hay esos derrames de petróleo en España, generalmente en sus costas, en Galicia y todos esos lugares, ha habido cualquier cantidad de derrames de petróleo, Noruega, comienzan a desinfectar y parece que los desinfectantes traen consigo mayor cantidad de problemas a los ecosistemas, como en el caso de Noruega, donde iban a desinfectar una playa contaminada de petróleo y se mataron casi como 30.000 especies de aves. Y no solamente son las aves, son las focas y demás situaciones que van cambiando todo el mundo marino. Hoy en día ya podemos escuchar hablar de peces homosexuales o de camarones hermafroditas. ¿Por qué? Porque esos cambios están sucediendo, pero en el ser humano lo notamos. Lo vamos a notar tal vez de aquí a poco tiempo, con el consumo masivo de transgénicos. Eso es lo que nos depara el futuro. Es el momento de cambiar con una nueva economía que tiene que ser una economía biológica. Es el momento de la economía de lo biológico. Este estudio tiene consigo un fundamento científico también, que va desde 1971, pero que muchos no le han dado mucha importancia. Las bases están ya lanzadas. Ustedes han escuchado y tienen la oportunidad de poder reflexionar acerca de todo este tema. Es el momento de tener una nueva economía, una economía social
que sirva para rojos, blancos, negros, amarillos, de izquierda, de derecha o de cualquier signo. Gracias.